padecer de unos dolores terribles. Hoy tenemos una reunión con especialistas en esta enfermedad y vamos a ver porque ya se ha enterado usted en Yucatán, en Quintana Roo. Bueno, pues somos campeones con todo esto y será por la acumulación de basura, será por tantos desechos, será por el descuido, las aguas estancadas. Hay muchas causantes de esta proliferación del mosquito que finalmente termina pues con muchas vidas, porque recuerde usted que el dengue hemorrágico es mortal. Acompáñeme, por favor, mi nombre es Lilia Arellano y vea usted lo que le hemos preparado. El dengue, ¿enfermedad de la pobreza? El dengue no es ritmo caribeño, no. Sin embargo, se mueve en las zonas populares del trópico casi sin ningún obstáculo. En la península de Yucatán ya hay muertes a causa del dengue que ha hecho estragos en algunas poblaciones. El dengue es una enfermedad de la pobreza, porque se ceba en este sector social que es el mayoritario de la población. El dengue se incuba en la insalubridad, en la falta de sistemas sanitarios, en la basura acumulada en las calles y en los patios, en los charcos y en donde todavía se practica el fecalismo al aire libre. En términos generales se puede decir que el dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus. Puede adquirirse por la picadura de un mosquito. Es común en las zonas cálidas y húmedas del mundo. Los brotes ocurren generalmente en las épocas de lluvia. El dengue es raro en los países desarrollados. Los síntomas incluyen fiebre alta, dolores de cabeza, dolor en las articulaciones y los músculos, vómitos y una erupción cutánea. La información oficial dice que la mayoría de las personas con dengue se recupera al cabo de 2 semanas. Hasta entonces, ingerir abundantes líquidos, reposar y tomar medicamentos contra la fiebre distintos a la aspirina pueden ser de ayuda. Hay que tomar en cuenta que algunas veces el dengue se convierte en fiebre hemorrágica, que causa hemorragias en la nariz, las encías o debajo de la piel. También puede evolucionar en síndrome de shock porque causa hemorragia masiva. Estas formas de dengue son peligrosas para la vida y ya se han presentado en algunas regiones de la península. ¿Por qué no se ha podido erradicar el dengue dentro del catálogo de las enfermedades infecciosas? ¿Qué se hace para que el dengue sea, si no erradicado, sí al menos controlado de manera efectiva? En Quintana Roo se realizan notorios esfuerzos para que el dengue esté bajo control, pero falta apoyo federal para que la enfermedad ya no sea una amenaza recurrente, sobre todo en época de lluvias. De este tema hablaremos en este Fuego Cruzado, porque su salud es también centro de nuestra atención. Si te pica el mosco, se te pega el dengue, y si te pega el dengue, yo no te conozco, si te pega el dengue, y te pega el dengue, si te pica el mosco. Permítame presentarle a nuestro panel de esta noche. Doctor José Joaquín Calderón, director de la Clínica Hospital del Iste. Doctor, muy buenas noches, sea usted bienvenido. Muy buenas noches, a sus órdenes. El doctor Jesús Arturo Hernández Valencia, coordinador de hospitales del Seguro Social. ¿Qué tal? A sus órdenes, buenas noches. Muy buenas noches. La doctora Carla García, epidemióloga de la Jurisdicción Sanitaria número 2. Carla, muchas gracias por estar con nosotros. Y el doctor Óscar Santiago Espinosa, coordinador de Salud Pública. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buenas noches. Bueno, pues déjeme recordarle que nuestros teléfonos para mensajes es el 998-152-2205, 998-152-2278. El buzón para correos es liliarellano@mail.com y nuestra página www.liliaarellano.com. Pero fíjese usted que con estas modernizaciones, pues también ya estamos en Facebook y en Twitter. En Facebook es Lilia Arellano, en Twitter @Lilia_Arellano1. Pues todo esto es para que estemos obviamente interactuando, estemos comunicados y nos hagan ustedes saber pues muchas de sus inquietudes y pues después de 4 años y medio ayúdenos también con los temas que debemos presentar que son de su interés y de los que pues no hemos hecho nada y por ello le ofrecemos una disculpa. Así que por favor vamos a estar en contacto y recuerde que este espacio es de usted. Fíjense que yo quisiera empezar, Carla, porque cuando llego a Quintana Roo, allá por los años 70, casi a finales de los 70, bueno, pues yo nunca había escuchado hablar del dengue. Como mucha gente del centro y del norte del país, pues tampoco han oído hablar del dengue. Y recuerdo que en la oficina, yo tenía la Dirección de Relaciones Públicas del Ayuntamiento entonces,
cuando alguno de los jóvenes que trabajaba en esta dirección faltaba, llegaba y decía, es que fíjate que me dio dengue. Pues la primera vez me reí, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿de qué se trata? ¿Me quiere ver la cara o qué pasa? Hasta que 2 años después me dio. Y entonces supe lo que era hacer dengues de a de veras. Creo que esto sucede mucho, ¿no es así? Yo creo que hasta a los médicos les pasa que no saben cómo curar el dengue. ¿Me quieres responder? Sí, afortunadamente este estado es un estado joven que está creciendo a pasos agigantados y que obviamente la población que está viniendo de otros estados también está presentando todo este tipo de movimiento, no solamente poblacional, sino también de este tipo de enfermedades, ¿no? También, como bien dice, hace muchos años, todavía hace 10 años, teníamos en total de casos 97 y en estos últimos años se han contabilizado hasta 1000 casos de dengue, ¿no? Y esto también va mucho en el monitoreo que se está haciendo en cuestión de salud, en cuestión de estar capacitando personal, de que el personal identifique mucho más o que tenga conocimiento de cómo detectar casos probables de dengue, ¿no? Y asimismo, pues el monitoreo, el muestreo que ha ido, que nos ayuda a nosotros a descartar o comprobar realmente estos casos, pero gran parte o gran importancia es cómo está creciendo el estado, cómo están creciendo los municipios y pues obviamente la capacidad y resolutiva de las unidades de salud, ¿no? Doctor Hernández, ¿los síntomas siempre son los mismos? No, los síntomas que se presentan en el dengue han ido cambiando. Hemos visto a los últimos años casos más graves de dengue con sintomatología atípica, o sea, no común. Efectivamente, de hecho, lo que conocíamos nosotros antes como un cuadro de dengue clásico ha ido modificándose y hemos visto cómo la combinación de 2 o más serotipos en la infección de esta enfermedad puede dar otro cuadro clínico totalmente diferente. De repente ya los pacientes, sobre todo aquellos pacientes que tienen problemas de reinfección, porque creo que una de las dudas y de las preguntas que siempre nos han hecho es si una persona que tiene dengue se puede volver a infectar de dengue. Regularmente las enfermedades virales, cuando nosotros las padecemos, tenemos algún tipo de inmunidad o desarrollamos algún tipo de inmunidad para que nos mantengamos prevenidos de cualquier otra infección. En el caso de dengue, por este cambio que ha habido de serotipos, sí es posible que una persona que ya tuvo dengue se pueda volver a enfermar. Desde luego hemos visto también con esto que una segunda infección, sobre todo por un serotipo diferente de este virus, puede presentar formas más graves. Regularmente ellos son pacientes que llegan con datos de dengue hemorrágico, de fiebre hemorrágica por dengue. Entonces sí ha cambiado la sintomatología, ya vemos cuadros diferentes a los que se veían comúnmente, a los que a lo mejor en el tiempo en que usted llegó para acá, se veía, ¿no? La sintomatología ha ido cambiando, ha ido modificándose y nosotros hemos tenido que agudizarnos un poquito más en cuanto a los criterios para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Sí, porque antes era dengue o quebrantahuesos. Yo ya no escucho que le digan quebrantahuesos. Ahora, ¿esto qué nos significaría, doctor Calderón? Que ha habido una mutación en el virus, en el mosco, están más contaminadas las aguas en donde se forman todos estos animalitos, ¿o qué pasa? El dengue es una enfermedad viral y el mosco Aedes aegypti vive en aguas claras, no vive en aguas sucias, aunque ha sufrido algunas modificaciones, pero vive entonces, ¿por qué siempre en agua nos hablan clara? de los basureros y de todo esto para...? Porque en los basureros se encuentran basuras, cajones de huevo, cáscaras de huevo, y cuando llueve
ese poquito de agua es más que suficiente para que el huevecillo que fue depositado en ese cascarón brote y ya sale un nuevo mosco. Sin embargo, lo que pasa es que son 4 serotipos y hoy en día la movilización, como decía la doctora, es un factor determinante, porque en la península, desde la época que usted señala, 6 años después comienza realmente a presentarse los brotes de dengue. El dengue no existía, sino como una enfermedad latente en el área, sino era una enfermedad que se vino dando por los movimientos migratorios, gente que vino enferma por la enfermedad, y nosotros al tener al mosco Aedes aegypti aquí, fue como comienza la cadena de transmisión. ¿Entonces que nosotros infectamos al mosco? En cierta forma es una forma recíproca. Un mosco infectado le pica a usted y otro mosco que no esté infectado viene, le pica a usted, va y pica a otra persona y le transmite la enfermedad. El que transmite la enfermedad más que el mosco, el de la Aedes aegypti, es la hembra, es el único que la transmite, no el mosco macho. Ah, y ahora va a resultar que son hermanas entonces, de la caridad, ¿no? Entonces, las malas somos las viejas. Los 4 serotipos que tenemos están circulando en la península. Circulaba nada más el serotipo 1, que era el del que usted refiere, quebrantahuesos. Posteriormente comienza a circular el serotipo 2, y entonces cuando circulan más de 2 serotipos, viene a desencadenarse el problema de fiebre hemorrágica, que usted queda susceptible, queda protegido contra el serotipo 1, pero no contra los otros 3 serotipos. En el momento que usted viene otro serotipo, le infecta, usted está inmunizada contra el serotipo primero, pero no con el segundo. Entonces hay momentos en el que te infectas con 2 serotipos y ya estás infectado anteriormente, es cuando puede desencadenarse el problema de fiebre dengue. Ahora, hemorrágico, perdón. ¿Por qué, doctor Espinosa, por qué tendemos a ocultar la rigidez y la peligrosidad de esta enfermedad? Siempre decían, no es cierto que ya se murieron 3, ¿eh? No. Y después descubrimos que no son 3, que van 10. Y después ya tiene el reporte de salud y bueno, pues es que este año ya se nos murieron 80. Pero siempre hay una pues una práctica tendiente a ocultar cuántos se van, cuántos se quedan, qué es lo que está pasando, ¿por qué? Bueno, yo creo que es una interpretación equivocada de cómo se maneja la información. Más bien, lo que se trata de informar es, más bien, tener la seguridad, la certeza de que efectivamente la causa de esa defunción haya sido el dengue. Por eso somos muy estrictos con relación a la emisión del diagnóstico de defunción. En ese sentido, para el dengue específicamente, tenemos que tener la certeza con los exámenes de laboratorio o las conclusiones de los expertos que analizan la defunción para poder decir que la causa de defunción específicamente fue dengue. Ahora, pero es que siempre le ponen a los certificados de defunción paro respiratorio, paro no sé qué, pues siempre ya que uno deja de respirar y se le para el corazón y siempre le ponen eso. Sí. Yo no he visto que le pongan se murió de dengue, le dio tuberculosis, o sea, todo eso no, siempre es paro cardiorrespiratorio. Sí, bueno, en muchas ocasiones... si estoy equivocada, díganmelo por favor. No, es correcto. En muchas ocasiones el certificado de defunción, el formato del certificado tiene una estructura donde hay que poner las causas que ocasionaron directamente la muerte, seguida de otra que provocó la primera, seguida de otra que provocó esa intermedia. Es decir, tienen un orden cronológico, una secuencia. Y para fines estadísticos hay una regla, un procedimiento para codificar la causa de defunción, aunque en el certificado diga efectivamente, como bien dice, paro cardiorrespiratorio, paro respiratorio o paro cardíaco, que muchas veces está consignado así, el primer rubro del certificado, no es esa la causa de defunción. Para fines de codificación estadística se toma en cuenta el último, en orden cronológico. Y desde luego la situación clínica más importante que desencadenó ese paro, ¿no? Esa va a ser la causa de defunción. Y doctor Calderón, ¿esto nos ha llevado a índices internacionales? Bueno, el dengue es una enfermedad pandémica, quiero que sepa.
En el 85 y en el 97 fue una pandemia tanto en Sudamérica como parte de Norteamérica. Estados Unidos tiene dengue. En la parte sur de Texas, ahí habita el Aedes aegypti, nada más que las condiciones de manejo es distinta, ¿no?, a nuestra área. Realmente el manejo del dengue es algo a través del cual se pueden establecer algunas políticas de acción en la que se atendería, es decir, a través de un mapa entomológico para determinar las densidades que tenemos de esos moscos en el área, así como un mapa epidemiológico de los casos donde más se están dando. Esto nos va a orientar para saber dónde tenemos la mayor fuente de transmisión y el mayor riesgo de presentarse los casos. Y en esa zona es donde más se tienen que hacer las acciones. De esa manera es una estrategia a través de la cual puede uno controlar el dengue. Hoy en día existen muchos de manera preventiva, no nada más la aplicación de abate, también existe un bacilo, el bacilo thuringiensis. Ese bacilo actúa tanto en aguas sucias, voy a llamar, como en aguas claras, y tiene una vida que es el que acaba con la larva. El problema del mosco es que cada oposición tiene entre 50 y 100 huevecillos, entonces brotan todos, ahí sí brotan todos. No se les muere ni uno. Nada, y tardan hasta 6 meses enquistados, ¿sí? A los 6 meses le cae agua. Eso sí no. Porque ahí está lo bueno, que hacer ¿no? el estudio nada más, ¿no? Entonces el instalar ovitrampas nos va a permitir y medir la densidad que puede haber en esa zona de mosquitos que andan en el área. Y en base a ello se tienen que tomar acciones para poderlos combatir, que puede ser a través de herbicidas o a través de nebulizaciones adulticidas. Doctor Hernández, ahí en el Seguro Social hemos visto que existe pues ya una consulta que yo no sé si será correcto llamarla de medicina alternativa o medicina comunitaria o medicina regional, o en donde, bueno, pues acuden muchos de nuestros compatriotas que no les gustan las batas blancas, que les gustan los curanderos, que les gustan los brujos, ¿no? Entonces ya hay esta zona en donde no visten su batita blanca ni nada y están muy prestos a enseñarles o a darles consulta de una manera distinta. Se presentan los casos de dengue y hay también ahí alguna forma de indicarles cómo curarlo, qué hacer. Sí, desde luego, las políticas para tratar de prevenir esta enfermedad son universales. Tenemos o se han establecido algunas estrategias pues para buscar que la gente se acerque a los sistemas de salud sin el miedo de confrontarse con un médico, ¿no? Con una persona de bata blanca. No les gustan, la verdad, hay muchas comunidades en el país que prefieren sus comadronas, sus brujos, sus yerberos. Sí, sin embargo, la preocupación pues del sector salud en general es los casos de aquellos pacientes que pueden llegar a complicarse y de hecho a perder la vida por el dengue. Entonces siempre las estrategias que se han implementado van en busca de esos pacientes pues que no quieren llegar a una consulta formal médica, ¿verdad? Sin embargo, igual siguen siendo estrategias que están planteadas dentro de los estatutos del sector salud, que son universales para todos los sistemas de salud público y privado. En su cuadro de medicinas, ¿qué es lo que recetan para el dengue? Sí, el dengue, por ser una enfermedad viral y por tener esta connotación, no hay un medicamento que sea exclusivo para el virus, no hay un medicamento que ataque directamente el virus. El dengue es una enfermedad que se tiene que tratar a través de su sintomatología. Sin embargo, también existen medicamentos que están contraindicados en el momento de que existe una baja, por ejemplo, de plaquetas que se presenta muy frecuentemente en la enfermedad, en la fiebre por dengue. El medicamento, por ejemplo, el ácido acetil salicílico, que produce que no se, o sea, la aspirina, que no coagule la sangre,
es peligroso, ¿no?, en estos pacientes. Si aparte de que tienen disminuidas las plaquetas, hacemos que no se junten en el momento de que haya un sangrado, pues sí hay riesgo de que el paciente se muera por hemorragia, ¿verdad? O sea que si empiezo a que me duele el cuerpo y tal, y no distingo, no quiero ir a ver al doctor y me tomo un par de aspirinas con un té, me estoy matando. Así es, sí, eso es y bueno, también la responsabilidad de nosotros, la falta de información a veces a las personas. Desgraciadamente, bueno, como ya dijeron, es un área endémica de dengue. Tenemos que aceptar que vivimos con una enfermedad que es cíclica, que se presenta en ciertos momentos y en ciertas épocas del año, y que tenemos que tomar las medidas precautorias necesarias, pues, para evitar contagiarnos de la enfermedad, ¿no? Sí, ahorita que están los aguaceros, ¿no? Por Exacto. ejemplo, es un momento clave. Sí, esa es una de las complicaciones de cualquier paciente cuando llega al hospital, y es lo que decía, muchas veces ya el paciente llega con problemas hemorrágicos, pero la hemorragia fortalecida por el medicamento que tomó. ¿Sí? La enfermedad más el medicamento que tomó lo pone en un mayor riesgo de una hemorragia que no se pueda controlar. No es lo mismo la aspirina que el saridón. La aspirina que el saridón tienen más o menos compuestos diferentes. No me digas salicilato, mejor dígame marcas. No hay que ser. Lo que deben Bueno, de consumir es que de es el repente- Tempra, Hoy en día el todo es genérico. paracetamol, el acetaminofén. Paracetamol. Ese medicamento, esto es lo que está ¿Tampoco? indicado, ¿eh? Eso es lo que está Eso es lo indicado. que deben Está de indicado. tomar los Ah, pacientes con Alka-Seltzer. dengue. No, No. ¿Tampoco? son los salicilatos, el Alka-Seltzer, el Mejoral, Tienen ácido la acetil aspirina, salicílico, todos los que tengan ácido acetil salicílico y dipirona, el magnopirol, el saridón, ¿cuál otro hay así? Neomelubrina, Es esos que- no se pueden tomar, Es que naproxen, todos están contraindicados. empieza uno con los dolorcitos esos y es lo primero que se te ocurre y es lo que tienes en el botiquín y mientras te vas a trabajar, ¿no? Nos vamos al corte y ahorita volvemos y nos dicen cuáles son los primeros síntomas, qué hay que hacer y todo eso, ¿les parece? Gracias. Acompáñenos. Fuego Cruzado. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¿Sabe lo que es dengue hemorrágico? El dengue hemorrágico le puede costar la vida a cualquiera. No tiene que ser una criatura, puede ser una persona adulta. El dengue hemorrágico es cuando la gente empieza a sangrar. El dengue regular es cuando la gente siente con dolor de huesos, que se siente un poco como si tuviera gripa, pero es un poco más diferente. No es producto de un zancudo, el patas blancas. Hay varios dengues, ¿sí? Bajan las plaquetas y hay tipos de dengues como tal. El más delicado es el hemorrágico. Pues más que nada es lo que es el mosquito que te pica, ¿no? Y es lo que te lo causa. Y es el que te puede causar la muerte, pues vaya, por eso el nombre, hemorrágico. Pero el clásico, pues ese es más, en ese sí se salva uno. Mira, el dengue hemorrágico, los síntomas son bastante variables, de sale una erupción en la piel de las personas. Bueno, en mi país, a las personas que conozco, ¿no? Tienen mucha fiebre muy alta, muy alta. Tengo un sobrinito ahora de 9 años con dengue y mi cuñada también. Y está acabando con las personas. Esa es la enfermedad que te da por el mosquito, ¿no? Pero esa es la que te mata. Por lo que escucho, sí es muy peligroso. De hecho, ahorita tengo una compañera de que está internada en el Hospital General por lo mismo, por el dengue hemorrágico. Y escucho de que su estado de salud es muy delicado. Es cuando te da dolor de huesos, fiebre, se te desangran las encías, igual los poros de la piel. Y es lo único que sé y que creo que no tiene cura, solamente hay un tratamiento nada más. Es muy delicado, muy peligroso, eso está dando en todas partes del mundo, ¿yo? Y lo mande Dios, si lo traen, no lo contagien. Si te pica el mosco, se te pega el dengue, y si te pega el dengue, yo no te conozco, si te pega el dengue, y te pega el dengue, si te pica el mosco. Bueno, pues ya hemos visto que cada quien con su lenguaje, con sus expresiones, con su tono, que va muy de acuerdo al lugar en donde nació, están informados de lo que es el dengue. De alguna manera, ¿verdad? De alguna manera, pero nos falta mucho. ¿Cuál es la primera etapa del dengue? Sí, bueno, Doctor Espinosa.
El dengue inicialmente tiene un periodo después de la picadura del mosco. ¿Que no da roncha o sí da roncha? La roncha habitual de un piquete de mosco. Hay gente que es muy sensible al piquete de mosco, otra gente puede pasar desapercibido el piquete. Sin embargo, en los que están muy velludos, ahí se perdió, ¿no? En los muchas peludos. veces ocurre. ¿Le puede picar en la cabeza? Sí, cualquier piel, incluso con cabello, con pelo, donde el mosco sea capaz de introducir su aguijón, el mosco hembra, pues, que es el que necesita. La mosca, por llamarle de alguna manera, es la hematófaga, la que requiere de sangre para... La vampira. Exactamente. Se lo chupa. Así es, así es. Ya nacieron ustedes para perder, ¿verdad? Y a la que les chupan las mujeres son lesbianas, ¿no? Bueno, ¿y luego? Después de esta etapa hay un periodo febril que más o menos puede durar hasta 7 días. Es la etapa febril, entre 3 y 7 días. En esta etapa generalmente hay la fiebre, que es el síntoma principal, cardinal de la enfermedad. Pueden ser hasta 40, 41 grados en ocasiones. Pueden en esta etapa, después de esta etapa, cursar en un estado de complicación. Entre aproximadamente el 3º y el 7º día aumenta la permeabilidad capilar después de iniciada la fiebre. Esto quiere decir que los vasos sanguíneos se vuelven permeables. Entonces los líquidos que están en el interior salen y empieza a haber acumulación de líquido en los pulmones, en el abdomen, pueden hincharse la cara, las piernas, ¿no? Ocasionar algo que se llama edema. Esto es en la etapa crítica. Esto puede ocurrir entre el 3º y el 7º día. Exactamente. Ahora bien, lo recomendable sería que, pues, pienso que es una gripa, tomo paracetamol, no quiero, tengo gripa, ¿no? ¿Da catarro con esto o no? Nada más es el puro dolor. Puede acompañarse de catarro. Entonces, bueno, ya tengo los síntomas, tengo una simple gripa. ¿Puedo tomar los tecitos esos de Teraflu o tampoco? Nada. No es recomendable. Nada. Bueno, es que no quiero ir al doctor todavía porque es una gripa. O sea, eso nos pasa a todos, sí, ¿no? Se rehúsa uno. Pero si esta gripa, ya me acosté, tomé agua, el paracetamol y sigo sintiéndome mal y ya llegué a 3 días, entonces tengo que ir a fuerza al doctor. No puedo dejar avanzar un día más, ¿no? Porque la gripa es de 3 días, ¿no? 2, 3 días. O me equivoco, o dígame cómo. Creo que vale la pena comentar algo. La sintomatología del dengue, como bien comenta el doctor Valencia, ha habido algunos cambios. La presentación clínica de la enfermedad ha tenido ciertas características que incluso la clasificación para su manejo se ha modificado. Hace aproximadamente 8 años se reunieron 8 países, 8 expertos, grupos de expertos de 8 países para hacer un estudio que se llamó DENCO. En este estudio lo que hicieron fue reclasificar al dengue, porque anteriormente era conocido como fiebre por dengue y dengue hemorrágico. Y ya. Y lo grave se asociaba a la hemorragia, al sangrado. O sea, el dengue era grave cuando había sangrado. Pero recientemente hemos visto que hay muchos pacientes que se ponen graves, incluso fallecen y nunca sangran. Eso obligó a que este grupo de expertos se reuniera y empezara a investigar con muchos, una cantidad más, alrededor de 2,000 pacientes en los que se corroboró el dengue. Se pusieron a estudiarlos y clasificaron a la enfermedad como dengue grave y dengue no grave, ya sin el término hemorrágico, porque puede o no puede haber hemorragia. No haber hemorragia y ser un dengue grave que incluso lleve a la muerte al paciente.
Entonces, esto es Pero importante. si no hay hemorragia, ¿por qué te mueres? Lo que le comentaba acerca de la permeabilidad vascular, que es que los vasos sanguíneos se vuelven tan permeables que todo el líquido que está al interior sale, se extravasa. Esto es lo que lleva a la muerte al paciente. Dentro de los vasos sanguíneos, aparte de las células rojas y otro tipo de células que sirven para con defensa al organismo, está el plasma, que es prácticamente el agua donde van flotando esas células. Ese es el líquido que se sale. Los vasos empiezan a tener pequeños poros, obviamente son microscópicos, que permiten la salida de ese plasma, de ese líquido que lleva la sangre. Y hay dos factores. Uno, obviamente la sangre se vuelve más viscosa. Espesa. Más espesa. Circula menos. Y el líquido que sale se puede acumular en lugares donde pueden poner en riesgo la vida del paciente. Por ejemplo, pulmón. Cuando se empieza a extravasar líquido a los pulmones, desde luego hay una barrera, ese líquido forma una barrera que no permite que nosotros respiremos normalmente. Y eso puede derivar en una situación de gravedad de un paciente. De paro respiratorio, ¿no? Sin que ¿Como haya un tipo de enfisema? Un edema pulmonar se llama. Y paro cardiorrespiratorio. Y luego viene el paro. Entonces son situaciones en las que, como esta, el paciente no sangró, hubo fuga de líquido, que no es sangre como tal, hacia un tercer espacio, le llamamos nosotros, y el paciente se puso grave sin sangrado. Entonces son situaciones que se han, pero es, como dijo el doctor Santiago, son situaciones que se han ido observando y que se han visto cómo ha ido modificándose, y junto con ello la clasificación de la enfermedad, ¿no? Por esas situaciones que se han ido estudiando y observando, y entonces obviamente ha ido cambiando un poco los conceptos de dengue, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando las mujeres embarazadas contraen el dengue? Bueno, como bien comentaban, ¿no? Los síntomas y los signos de la fiebre por dengue se asemejan a muchas otras enfermedades, y que en un inicio se puede confundir incluso con una infección de vías respiratorias altas. Acá lo importante es que, como bien decían, el no automedicarse, el acudir con el médico, aquellas personas, como es en el caso de las embarazadas o pacientes diabéticos que tienen otra enfermedad comórbida, pues obviamente debe de tener mayor atención, y que ante el inicio de signos o síntomas sugestivos de dengue o de cualquier otra enfermedad, pues lo ideal es acudir al médico. ¿Es peligroso para el feto el dengue? No es que sea peligroso. ¿O está protegido? El problema con las pacientes embarazadas es que su mismo estado condiciona cambios precisamente hemodinámicos o de lo que es el aparato circulatorio, que es principalmente el que afecta cuando hay una enfermedad de fiebre por dengue. Entonces, si aunado a eso está el embarazo y una fiebre hemorrágica o una fiebre por dengue, pues obviamente vamos a tener mayor una mujer embarazada ya si presentó un cuadro de dengue difícil y se salvó. ¿El feto tiene consecuencias? No tiene ninguna consecuencia. No. ¿Y si le da un piquete de estos a un sidoso? Tampoco. No pasa nada. No. Nada más el mosco al que pica a otro, pues le puede... No, ¿verdad? No, la cantidad no. Lo que transmite ¿El SIDA mata al mosco? No, simple y sencillamente la cantidad, lo que va a inyectar es la del virus del dengue, no otro virus, porque no tiene la capacidad el mosco de poder asimilar y desencadenar la enfermedad. Por eso, y una persona que tiene SIDA, que ya tiene todo su sistema inmunológico afectado, ¿no le pega más duro? Sí. Sí. Hay factores... Se le pega durísimo. Por eso le pregunto yo, si le pega un sidoso, ¿qué pasa? Si le da dengue un sidoso, claro, es un riesgo muy alto que tiene, porque su capacidad inmunológica está deprimida. Porque tenemos gente con SIDA en la península, y mucha, y está deprimida su capacidad inmunológica, y es otra enfermedad parásita que puede tener, asociada a la que ya tiene él, y lo pone en un estado crítico bastante severo. La ventaja que yo veo en este padecimiento, en esta enfermedad, es una enfermedad que con el puro reposo puede uno recuperarse muy rápido. Reposo y líquidos ayudan muchísimo. El suero vidoral es un instrumento a través del cual puede ayudarnos mucho. Lo que decía usted de las mujeres embarazadas.
En las mujeres embarazadas, teniéndolas en reposo, con un buen manejo de líquidos, esa mujer pasa sin problema su embarazo, ¿sí? Puede llegar nada más, lo máximo que se puede llegar a desencadenar es el trabajo de parto. Entonces, ¿el descuido qué es? Que se sale la gente, que no reposa, que no toma agua, o que no toma los líquidos. Así es, no reposa. Por ejemplo, un paciente puede, lo que decían el doctor y lo que decía el doctor Hernández, hay extravasación, pero eso mismo, una vez que el cuadro remite, vuelve otra vez a su normalidad. El cuadro de abdomen agudo, la irritación que te da, si por error, por confusión, lo quieres operar, ahí vienes a desencadenar ya un problema bastante serio hasta un dengue hemorrágico. Pero si ese paciente que te está dando datos de una apendicitis, que está dando datos de una irritación peritoneal, lo dejas que descanse, va a tener dolor, dale su paracetamol, dale su suero bidoral, tranquilízalo porque está transpirando, está perdiendo líquidos por la propia temperatura, déjalo así, reposo absoluto ese paciente a los 3-4 días y ese paciente ya tiene una franca mejoría. Tuvimos nosotros un poco de tiempo pues para estudiar más el dengue en mujeres embarazadas. Tuvimos un deceso el año pasado. Como resultado tuvimos acá autoridades que son gente experta en dengue de nivel nacional, y se observó que sobre todo el dengue en el tercer trimestre del embarazo, los últimos 3 meses del embarazo, era un poco más agresivo, más grave. Entonces, obviamente la recomendación aquí para el público es cuidarse mucho más en los últimos 3 meses del embarazo, por lo que decía la doctora, sobre todo los cambios que se presentan, los cambios fisiológicos, el funcionamiento del cuerpo en la mujer embarazada y sobre todo en los últimos 3 meses es muy diferente al de una mujer no embarazada. Eso hace que en un momento dado sí este tipo de sintomatologías y los cambios que produce la enfermedad del dengue se pueda agravar la enfermedad y entonces sí puede haber riesgo de muerte en las embarazadas. Yo creo que aquí no hay que perder tampoco de vista que si no hay mosco no hay dengue. Entonces está bien el enfoque en cuanto a dar la información a la población acerca de no automedicación, acerca del tratamiento, en capacitar al personal o la capacidad resolutiva que tenga cada una de las unidades. Pero lo importante acá es que si no hay mosco no hay dengue y que las medidas en estudios que se han hecho hasta en un 95% es las medidas de saneamiento al interior de los domicilios y al exterior van a marcar la pauta principal para que si no hay vector, que es el mosco, pues obviamente no va a haber personas enfermas. Y si hay personas enfermas, pero no hay mosco, no va a haber posibilidad de que ese mosco realmente pueda transmitir la enfermedad hacia otra persona. Entonces, el enfoque principal que se está tratando en este momento de dar, o el auge que se trata de dar, es fomentar la promoción de la salud, fomentar estos estilos de vida saludable, de que la población ayude un poco más, porque sí está haciendo bastantes esfuerzos, se ve en las acciones que se realizan, en el monitoreo, en cómo baja los índices de estos moscos, de la presencia de moscos, y que mucho tiene que ver con estas medidas de saneamiento domiciliar y al exterior de los domicilios, ¿no? Y entonces las autoridades tienen que fumigar, ¿verdad? ¿Es muy importante la fumigación o no? Aquí son 2 acciones importantes. La higiene, la prevención, que es básica, la eliminación de los cacharros, de todo lo que va a generar la fuente primaria donde va a estar la larva que se va a desarrollar, como la oportuna aplicación de larvicidas para evitar que nazca el mosco. En su estado larvario lo matas, ya no va a haber mosco. Esto va a hacer que se baje la densidad anofelina. Posteriormente, la otra acción que tienes que hacer es a través de la fumigación, es decir, los moscos que ya brotaron y que están circulando, a esos hay que matarlos. Y con esas 2 medidas o 3 medidas se puede tener un control de la enfermedad, porque no es una enfermedad prevenible con vacunación o con medicamentos, como es el caso del paludismo. El paludismo lo puedes evitar, prevenir, dando dosis preventivas del medicamento, de cloroquina, primaquina, das un esquema y ya se protege, aunque todos
ellos tengan paludismo y estemos nosotros y el mosco anófeles esté ahí, aunque nos pique no nos va a dar paludismo si tomamos el medicamento. Si no lo tomamos, pues sí. Claro. En el caso del dengue no hay medicamento para tomar para prevenirlo. Ese es un virus y hasta el día de hoy no hay medicamento para matar virus. Hay medicamentos para evitar que se reproduzcan, se dupliquen, repliquen, pero no hay para evitar que lo mates. Pues mientras asimilamos toda esta información, me acompaña un corte comercial. Gracias. Fuego Cruzado. ¿Cómo se previene contra el dengue? A checar que nuestra área por lo menos esté limpia, no esté acumulándose el agua y pues la hierba también tenerla lo más corta posible para evitar esa proliferación del bicho. No haya agua en el patio ni en el frente, nada. Sí, es todo. Darles muchas vitaminas y protegerlos por el agua, de todo. Fumigando, bueno, en mi caso, fumigando la casa y siempre cuido de que las puertas estén bien cerradas para no, mayormente en la tarde, como entre las 6 de la tarde, no entren los moscos. Ay, yo no me protejo porque nunca me ha dado un dengue. No haya aguas estancadas, que no ayudar a todo el mundo a colaborar, que no se produzca ese dengue hemorrágico, porque el que le dan son muy pocos los que salen y otros que se mueren. Sacar todos los cacharros de la casa, no tener aguas sucias dentro o fuera en el patio, llantas, botellas y regar normalmente las plantas con insecticidas para que también de ahí se dispersen los moscos. Pues no dejando botes con agua y limpiando el tinaco. De hecho van a echarle unas cositas, no sé cómo se llaman, pero... No tener chatarras, cosas donde se acumule el agua, cuidar que no dejemos recipientes con agua, voltearlos, tener todo limpio, no tener plantas con agua dentro de la casa. No teniendo mucho cacharro en su patio, teniendo su patio limpio, trastes que no tengan agua para que no críen larvas y así puedes prevenir eso. Ese mosco pica y pica, mucha gente se enfermó. Pobre y gente rica, con el dengue se amoló. Ahora bien, es solamente dándoles a ustedes los síntomas con la toma de presión, de temperatura, etcétera, escucharles los pulmones, que se dan cuenta de que hay dengue o hay necesidad de análisis. Doctor Hernández. Sí, no, regularmente los datos clínicos que refiere el paciente, el interrogatorio, la exploración física nos permite a nosotros hacer el diagnóstico de probable fiebre por dengue. Desde luego hay datos clínicos, el dolor de cabeza, el cuerpo cortado, el dolor retroocular, que es, o sea, dolor atrás de los ojos, y hay datos que nos sugieren situaciones ya de gravedad, por ejemplo el dolor abdominal, la dificultad para respirar de los pacientes, edema de miembros pélvicos, son varios de los síntomas que a nosotros nos permiten hacer la sospecha. Desde luego es importante que una vez que nosotros tenemos un paciente en el que tenemos sospecha, hagamos algún estudio, sobre todo para ver o tratar de complementar nuestro diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué estudio es? Una biometría hemática, sobre todo para ver, aquí podemos ver dos cosas. Una, hablamos hace rato de la fuga de líquidos de los vasos y permite, nosotros a través de la biometría hemática podemos ver que se aumenta el número de células rojas. Este aumento es ficticio por la disminución del líquido que está circulando dentro de los vasos, pero ese es un dato. Y el otro obviamente son las plaquetas. Las plaquetas que empiezan a disminuir a partir del tercer, cuarto día, empiezan a disminuir las plaquetas, empiezan a bajar. De hecho, el recuento de plaquetas a nosotros nos permite, también nos sirve como parámetro para pretender o saber si tenemos que hospitalizar un paciente. Unas plaquetas menos de 100,000, para nosotros es un dato de cuidar ese paciente
en la sala de urgencias y posteriormente probablemente hospital, ¿verdad? Esos son los casos que requieren de hospitalización. Así es. Porque luego uno se siente tan mal que dice, me hospitalizo, me opero, ¿no? Así como con las crudas. Si no supiera que era cruda, me opero. Sí, lo malo acá es que en las temporadas de dengue sí tendríamos que vaciar los hospitales para meter puros pacientes con dengue. ¿Tanto así? Sí, sí hay, sobre todo el año pasado tuvimos una Yo creo que es muy importante. En Cozumel hicieron hasta unos campamentos, ¿recuerdan ustedes? Sí, efectivamente, es muy importante que la población sepa que en ocasiones, en situaciones de brote, muchas veces no es necesario hacer la corroboración del diagnóstico, porque efectivamente hay pruebas para ver si se trata específicamente del virus del dengue. Se hacen pruebas serológicas, ¿no? NS1, IgM, IgG, para determinar si efectivamente se trata del virus del dengue. Pero tenemos situaciones de brotes cuando sabemos, el dengue es endémico de este lugar y tiene una presentación cíclica. Ha ocasionado brotes muy importantes, como bien menciona, el año pasado en Cozumel, donde, pues sí, efectivamente hubo necesidad de integrar algunos pues sistemas para atención por lo rebasado que estaba el sistema de salud para atender a toda la población que presentaba síntomas. Y hay que tomar decisiones respecto a la hospitalización de los pacientes. Determinar bien quiénes son los pacientes que tienen signos de alarma, que tienen riesgo de agravarse. Esto viene a colación por el comentario de hace un momento. Hay situaciones de riesgo en los pacientes que se infectan con dengue. La mujer embarazada es uno de ellos. O sea, riesgo para que se vuelva un dengue grave y que tenga mucho riesgo de morir. El embarazo es una situación de riesgo. Una mujer embarazada que tiene dengue tiene mucho riesgo de que se vuelva grave o de fallecer. Los diabéticos, los hipertensos, los asmáticos, los obesos y desde luego los extremos de la vida, ¿no? Son situaciones que... ¿O los niños o los viejitos? Los niños y los viejitos. Si una persona en esas condiciones se infecta o le da la enfermedad del dengue, tiene mucho riesgo de que ese dengue se agrave y pueda fallecer. Entonces, para el dengue, ¿cuáles son los viejitos, oiga usted, para saber? Porque los niños pues todos sabemos, pero los viejitos, ¿a partir de cuándo? Bueno, mayores de 50, de 60. Esto, para fines de salud, llamamos tercera edad porque es la edad en que generalmente empiezan a haber una serie de problemas de salud, ¿no? Bajan las defensas, desde luego también hay que reconocer que hay personas de 60, 70 años que tienen una alimentación muy saludable, que tienen hábitos y una calidad de vida que les da un estado de salud mucho mejor y por ende mayor resistencia a muchas enfermedades, ¿no? No es algo que sea tajante, qué tranquilidad. ¿No? Pero que ya diga la edad. No, regularmente más de 60 años. Consideramos adulto mayor, ¿verdad? Pues que ya no me vaya a ir dando, porque no vaya a ser el diablo. Una cosa importante también, que creo que es importante que el público conozca, son los signos de alarma. Cuando un paciente de Cancún, del estado de Quintana Roo, de cualquier parte, de Yucatán, que es endémico, de Yucatán, de Campeche, que es una zona endémica de dengue, Chiapas, Oaxaca, ¿no? Que presenta fiebre y presenta alguno de los otros síntomas, como bien comentaba el doctor, dolor de cabeza, dolor de atrás huesos, del ojo, ¿verdad? dolor detrás de los ojos, el exantema o ese salpullido que muchas veces se presenta, las manchitas rojas, ¿no? Hinchazón. Cualquiera de esos síntomas, ¿no? Si llegase a presentar los signos de alarma, que esos son otros, que es el vómito persistente, la dificultad para respirar, el dolor abdominal, el sangrado de alguna parte del cuerpo. Esos signos son signos de alarma que nos están avisando, cuidado, que te puedes morir. Dengue se puede poner grave y se puede morir. Entonces, ante la presencia de un signo de alarma, el paciente con dengue o que sospeche que tiene dengue o que el médico le haya dicho es dengue, tómate tu Tempra, tu paracetamol, acuéstate, reposa y toma muchos líquidos. Pero si llega a tener
alguno de esos signos de alarma, inmediatamente debe de acudir a los servicios de salud para recibir atención, porque tiene riesgo inminente de que ese dengue se vuelva grave. Pues el tiempo está a punto de terminarse y quisiera que comentáramos, los ciudadanos, por lo que hemos visto, están informados de qué es lo que tienen que hacer, ¿verdad? O sea, no debemos tener cacharros, debemos mantener nuestras áreas cercanas, porque si todos lo hacemos en lo cercano, bueno, pues vamos a lograr una amplitud importante para tener todo esto, evitar que se estanquen las aguas, ¿no? Sacar la escobita y ándale rápido, que no se estanque en esta época de lluvias, etcétera. La autoridad, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues exigirle a todos los que tienen lotes baldíos que empiecen a limpiarlos, que los mantengan perfectamente limpios, ¿no? Hacer sus campañas para matar la larva, ¿verdad? Y bueno, en esto de la fumigada, tener cuidado para evitar que, como usted dice, se hagan resistentes, porque es lo que nos ha pasado hasta con las cucarachas, ¿no? Antes el Raid era con un aroma que siempre ha sido feo, pero hoy es insoportable y hasta el envase ya es negro y con una calaca de la pobre cucaracha, ¿no? Sí, así es. Entonces todo esto se ha venido haciendo resistente. Entonces creo que para combatir esta enfermedad todos tenemos algo que hacer. Todos a nuestro nivel para debe de hacer una acción. ¿verdad? La participación social es determinante. La doctora Carla comentaba, si no hay medidas donde la población esté involucrada, no vamos a poder luchar contra esta enfermedad. Y una cosa es la pobreza y otra cosa es que dejen juntar todo esto, ¿verdad? Porque en todas las casas pobres hay una escobita, ¿no? Y si no agarran al marido, lo ponen de pies y con ese mero barren las aguas. Una última recomendación muy rápida, doctor, porque nos vamos. Sí, la participación social, la eliminación de todos los criaderos en sus domicilios y alrededor de sus domicilios. Es la única forma que tenemos, la única situación que ha demostrado ser eficaz para combatir el dengue, la eliminación de criaderos. Carla. La no automedicación, que acudan con personal especializado, con el médico, para que hagan un buen diagnóstico y evidentemente pues que esto favorezca que no haya formas complicadas de dengue, ¿no? Doctor Calderón. Es que acudan a las unidades de salud tan pronto empiecen a sentir los primeros síntomas, que son muy claros, que ya se han señalado aquí, dolor de cabeza, fiebre, para que ahí sean atendidos y de inmediato sean manejados de manera adecuada para evitar las complicaciones. Doctor Hernández. Pues nada más, una vez más agradecer la invitación y hacer notar que pues esta enfermedad necesita una corresponsabilidad, ¿no? Tanto de las autoridades del sector salud como de la misma población, donde es importante otra vez hacer hincapié en la prevención, en tratar de evitar, ¿no? El mejor dengue es el que no nos da. Entonces sí tratar de evitar que que pueda haber moscos, que se puedan que se pueda volver en un momento dado una enfermedad otra vez pandémica, que haya tantos casos que pueda rebasar nuestro sistema, ¿verdad?, de salud. De salud. Bueno, y por mi parte yo le sugeriría, escuche su cuerpo. Normalmente nos avisa, nos dice, tienes que descansar, pero no lo escuchamos. Nos dice, oye, tienes que hacer esto, ya es necesario cuando uno empieza a caminar más lento, tienes que hacer un poco de ejercicio. No necesitamos a veces que nos receten, también hay que escuchar nuestro cuerpo. Lo que no tenemos que hacer es tomar estas medicinas, ¿verdad? Ni de chiste, porque eso lo hacemos, oiga, casi todos. Así es. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo los espero el día de mañana con otro estado de los estados. Y usted sabe, los análisis de estos periodistas que, bueno, no dejan títere con cabeza. Muchísimas gracias por su participación y por su presencia en este programa. Muy buenas noches. Adiós. Buenas noches.